Y ahora vamos a darle comienzo a la primera sección de él. Cuando estábamos charlando nos pusimos a pensar, me dice, yo puedo hablar de un montón de regiones que nadie sabe que existe. Y le digo, bueno, hagámoslo. ¿Cómo llamamos esto? Volando con Sabino. ¿Por qué? Porque esto es periodismo sin pasaporte. Vamos de un lado para el otro, nunca nos sale tan gratis y viajamos tanto como ahora. El nuevo mundo descubierto por Sabino. Me encanta, el mundo de Sabino. Así que vamos a volar con Sabino. ¿Y dónde nos vamos? ¿Dónde nos vas a llevar, Sabino? ¿A conocer las curiosidades soberanas de dónde? Bueno, vamos a empezar por América del Norte hoy. Vamos a enfocarnos en 3 casos: Texas, California y Quebec, Canadá. Bien. Bueno, siguiendo con el tronco de nuestro programa de hoy, la cuestión de la soberanía, tenemos que decir que estas 3 regiones tienen algo en común. Primero, su enorme potencial y su enorme poderío económico. Y segundo, sus particularidades y sus características que las hacen a veces, se puede decir, diferentes al resto de los países que integran, Canadá o Estados Unidos en este caso. Y también han surgido movimientos separatistas en estas 3 regiones, medio en broma, medio en serio, pero que se mantienen bastante bollantes en los últimos tiempos, estos movimientos. El caso quizá más familiar para algunos, al menos para los que han viajado o al menos lo han estudiado, el caso de Quebec, en Canadá, que viene de larga data, viene del siglo XVIII, cuando los ingleses, después de ganarle la guerra de los 7 años a Francia, ocuparon la región de Canadá. En ese momento Canadá era una colonia francesa, no era el Canadá actual, sino era una pequeña parte alrededor del río San Lorenzo, cerca con la frontera de lo que hoy en día es Estados Unidos. Eso era colonia francesa, los británicos ingleses se lo apropiaron y lo colonizaron ellos. Pero la gente que había venido de Francia estaba viviendo en esa tierra, no se quería ir, así que llegaron a un compromiso con los ingleses. Mantenían su religión católica, mantenían sus leyes. El derecho francés es muy distinto al anglosajón, y mantenían sus culturas, en especial su lengua. Gran Bretaña respetó este acuerdo durante el siglo XIX, pero cuando Gran Bretaña le dio más autonomía a Canadá, el gobierno canadiense, dominado por los colonos que habían llegado de las islas británicas que hablaban inglés, intentó imponer una especie de cultura más centralizada. Es decir, el idioma francés pasó a ser, en cierta medida, no perseguido, pero sí menospreciado. Se impuso la ley inglesa. Es decir, a pesar de proclamarse como un país federal, se hizo más centralista Canadá en el siglo XX. Y después de la Segunda Guerra Mundial creció un movimiento separatista en la provincia de Quebec, que abarca las 2 ciudades más ricas del país, Quebec y Montreal, los 2 centros económicos hoy en día de Canadá. La capital está en Ottawa, más al este de Canadá, una zona de mayoría inglesa, pero en la región de Quebec predominan los descendientes de los colonos franceses. Y después de la Segunda Guerra Mundial esta gente empezó a reclamar más autonomía, más derechos, el uso de su lengua, que no era oficial, también más respeto por su propia cultura, y el movimiento separatista creció tanto que finalmente en 1980 el gobierno canadiense permitió la celebración de una votación, de un referéndum para ver qué quería la gente de la zona, ser parte de Canadá o no. Y finalmente ganó el sí a la permanencia en Canadá, es decir, la independencia fue vencida en esa votación. Pero el movimiento separatista no disminuyó, siguió aumentando y en 1995 parecía que había una mayoría favorable a la separación. Por si fuera poco, el movimiento separatista era agitado ¿desde dónde? Desde Francia. Desde Charles de Gaulle en adelante, distintos presidentes franceses agitaron la cuestión del separatismo en Quebec. De Gaulle visitó 3 veces la zona durante su mandato, en los años 60, y abiertamente agitaba la independencia. Sus sucesores mantuvieron la misma tónica. En 1995 se celebró la votación y ganó el no a la independencia, pero por un margen estrecho, 1%. Muchos pensaban que era cuestión de tiempo para que se produjese este quiebre entre la región de Quebec y el resto de Canadá, pero no, sucedió lo contrario. A partir de 1995 disminuyó el sentimiento independentista, aumentó la cantidad de gente favorable a la unión con Canadá, en parte porque el gobierno canadiense aflojó
muchas de sus políticas. El uso del francés en la administración y en el comercio, la enseñanza bilingüe, el respeto por la religión católica, que se hizo mucho más fuerte, aunque la región de Quebec se hizo más secular a la vez. Llegaron inmigrantes de otras partes del mundo también. Eso hizo que fuera más diversa, que no se polarizara la sociedad de la región entre angloparlantes y francoparlantes, los que hablaban inglés y los que hablaban francés. Se hizo más diversa la región. Y eso hizo que hoy en día el sentimiento por la independencia sea menos del 30% de la población. De hecho, los habitantes de la región hoy en día tienen otras preocupaciones. Por ejemplo, mantener su idioma, mantener su cultura, los ingresos del turismo. No se preocupan tanto ya por esas cuestiones políticas, aunque todavía en las generaciones más adultas sigue manteniéndose el sentimiento independentista, pero va disminuyendo con el paso de las décadas. En Texas y California el caso es particular. ¿Por qué? Porque este movimiento separatista empezó medio en broma, medio en serio. ¿Por qué? Sujeto a los vaivenes políticos de Estados Unidos, a esta polarización que hay entre la derecha republicana y la izquierda demócrata en Estados Unidos desde los años 80. Y una vieja cuestión sin resolver en Estados Unidos, sobre todo. ¿Dónde están los límites del poder del gobierno nacional y dónde están los límites del poder de los estados? Una cuestión que fue muy traumática en la historia estadounidense, que derivó en una guerra civil. Es una verdad a medias que la guerra civil de 1861 empezó por la esclavitud. No era el principal motivo la esclavitud por el que fueron a la guerra los habitantes del norte y del sur de Estados Unidos. El motivo era qué poder iban a tener los estados dentro de la Unión. Ganó el norte, ganó el gobierno federal, se impuso un sistema más centralizado después de la guerra en 1865, y a lo largo de los siglos XIX y XX los poderes del gobierno federal crecieron mucho. Y en 1980 empezó a verse una reacción, sobre todo en el viejo sur de Estados Unidos, en contra del poder centralista del gobierno de Washington. Y esa reacción fue capitalizada por gran parte del Partido Republicano, que empezó a reclamar más derechos para los estados. Y a eso tendieron los gobiernos republicanos desde entonces, a darle más autonomía y muchos más derechos a los estados. El tema es que en Texas hubo un caso curioso, que después se va a replicar en California, pero al revés. Son dos caras de la misma moneda. Durante la presidencia de Barack Obama, de 2009 a 2017, existía un sentimiento separatista en la región de Texas. ¿Por qué? Por el rechazo que despertaban las políticas y la figura de Obama en el estado de Texas. Lo mismo va a pasar en California en 2017, cuando Obama se haya ido y llega Donald Trump, que pasa lo mismo con Trump. Despierta mucho rechazo en California, él y sus políticas. California, una tierra mayoritariamente demócrata, y Texas, a la vez, una tierra mayoritariamente republicana. Así que son dos caras de la misma moneda que van según los vaivenes de la política estadounidense. El tema es que Texas tuvo una breve etapa de independencia. Fue un estado independiente durante 10 años, de 1836 a 1846. Ya tiene esta tradición, se separó de México, de hecho, en 1836. California, en cambio, nunca ha sido independiente de nadie. Fue parte de España, fue parte de México y después parte de Estados Unidos. No tuvo un paréntesis de independencia. ¿Cuál es el tema? Que las economías de California y Texas sumadas superan claramente al resto de los estados, incluso a Nueva York, que es el centro económico del país, o al menos el centro financiero del país. Sumados los dos PBI de California y de Texas, claramente que quintuplican al del estado de Nueva York, que es el tercero que le sigue. Y si fueran países independientes, estarían en el 8º y en el 9º lugar en cuanto a las economías mundiales. Estos dos estados son los más poblados del país aparte. Así que fíjense la enorme diferencia y el enorme desarrollo que han tenido estos dos estados de la mano de partidos diferentes. California mayoritariamente demócrata desde 1980 y Texas republicano. Y los dos con un poderío económico importante. Tienen mucho peso, tanto en el Congreso como en el gobierno de Estados Unidos. Qué tamaño del país, ¿no? Estados Unidos, solo un estado estaría 8º y el otro 9º en el... Todo en 10 minutos. Todo en 10 minutos.